Bienvenido a un nuevo vídeo de 24H24L. En este caso voy a inaugurar una serie de vídeos que voy a intentar explicar o dar a conocer pues aplicaciones que no son tan conocidas para pues darle un poco de promoción porque realmente las considero muy útiles. En este caso me voy a centrar en un terminal que es el que utilizo habitualmente que se llama War. Aquí lo podéis ver, que es un terminal relativamente moderno, es un terminal comercial, aunque se puede utilizar. Hay un plan gratuito que es el que utilizo y se puede utilizar perfectamente. Y tiene cosas como un asistente de IA para los comandos, o puedes preguntar por un comando y te responde. Tiene también la opción del War Drive, que es pues para almacenar determinadas acciones que hace en el terminal. También tienes que registrarte y cuando te registras pues te da las opciones de pues sincronizar los diferentes terminales de War que tengan diferentes dispositivos, y también veremos que una de las opciones que vamos a ver del terminal, que es compartir el share, también pues por eso hace falta el registro de la cuenta. Pero nos vamos a centrar sobre todo en la parte de los bloques. Aquí tenéis, digamos, una representación visual, así que vamos a empezar. Aquí ya veis que tengo ya algunos bloques que ya he creado, y así que vamos a crear un par de bloques. Bueno, ¿un bloque qué es exactamente? Un bloque es la combinación de un comando de entrada y su salida. Dicho de otra forma. Bueno, cuando tú estás trabajando en un terminal, simplemente tienes una línea de entrada con un prompt, que son los simbolitos esos que aparecen, y cuando tú ejecutas un comando, pues te aparece una salida. Pues la combinación de ese prompt, ese comando de entrada y esa salida es lo que se llama en War un bloque. Ya para crear un bloque, pues simplemente tendremos que ejecutar una tarea. ¿Y cómo sabemos que un bloque? Pues simplemente pulsando en la salida o en el comando, vemos que nos lo enmarca en rojo. Ahí delimita lo que es el bloque. ¿Y para qué sirve el bloque? Bueno, vamos a ver un poquito de tareas básicas. Lo primero es la selección, que ya la habéis visto, que con el ratón podemos pulsar en los determinados bloques que hemos creado. También podemos movernos con el control y con los cursores, hacia arriba o hacia abajo. También podemos seleccionar varios bloques. Con el tecla Alt y con el ratón vamos. Con la tecla Shift, no Alt. Shift vamos seleccionando varios bloques, con lo cual cualquier tarea que hagamos se aplicará en todo a la vez. Y también hay una serie de tareas que podemos hacer con él, que es simplemente si pulsamos con el botón derecho en un bloque. A ver. Con el botón derecho en cualquier bloque que hagamos, pues simplemente tenemos la acción de copiar. En este caso podemos copiar el conjunto entero, el bloque entero, o podemos copiar el comando de entrada, en este caso el ls-al, o la salida, que sería pues el listado de directorios y ficheros que muestra. También tenemos una opción bastante interesante que ya la he comentado, que es la de share, la de compartir un bloque. Si pulsamos en un bloque, lo seleccionamos y le damos a share, aparecerá una nueva ventana donde, por un lado, le podemos poner un título para identificarlo, por ejemplo, prueba, vídeo. Podemos, por un lado, compartir todo, o sea, el comando de entrada y la salida, incluso le podemos añadir el prompt, solo el comando o solo la salida. Entonces, cuando nosotros le damos a crear link, nos generará un enlace único a ese bloque. También podemos generar un código que lo podemos después integrar en una página web
Y por si, por ejemplo, estamos haciendo un artículo de un determinado comando y queremos pues, mostrar la salida, pues generamos ese código embebido y es más fácil mostrarlo. Pero nosotros vamos a crear el link. Cuando pulsamos en crear link aparecerá pues lo típico, un enlace único con el contenido que hemos seleccionado. En este caso es comando de entrada más la salida. Si lo copiamos y lo mostramos, por ejemplo, en un navegador, vemos lo que nos va a mostrar. Si pulsamos, pues simplemente aparece pues el contenido que queremos compartir. Este enlace lo podemos utilizar pues, en foros, en determinados grupos donde estemos preguntando alguna duda, porque por ejemplo esto es un listado de directorio y fichero, pero podría ser un error que comete al ejecutar un comando. Pues simplemente selecciona compartir solo la salida y eso nos permitirá pues explicar mejor nuestra duda y que nos ayude más fácilmente. Más cosas que podemos hacer. Bueno, otra opción que tenemos son los marcadores. Cuando seleccionamos un bloque, tenemos la parte superior derecha de determinado icono. Y uno de ellos, el segundo por la izquierda, es el típico que se utiliza para los marcadores. ¿Qué es un marcador? Pues simplemente selecciono le pongo una marca a ese bloque. Que después, cuando hago una sesión muy grande de terminal, que ejecute un montón de comandos, como veréis, pues esto es un scroll de múltiples comandos. ¿Vale? Entonces cuando yo le doy y marco 1, para empezar la barra de desplazamiento me van a aparecer unas barritas rojas que indican los determinados bloques que he marcado. Pasa que a lo mejor es un poquito difícil llegar hasta ahí. Entonces, si yo estoy haciendo un comando bastante complejo y lo puedo guardar en un marcador y ese marcador me permite volver a revisitarlo. También lo puedo hacer con las teclas. En este caso, las teclas son, a ver que lo tenía aquí apuntado, el al, cursor hacia arriba o cursor hacia abajo. Y así nos podemos mover por todos los bloques que he marcado, que aquí vemos que tenemos unos cuantos bloques marcados. Otra cosa que podemos hacer es las búsquedas dentro de un bloque. Si yo, por ejemplo, tengo este bloque que tiene una salida bastante grande de determinados, el history de determinados comandos, pues yo puedo seleccionarlo, puedo buscar dentro del contenido de ese bloque. Generalmente va a ser en la salida. Para eso tenemos, digamos, el tercer icono, que es el típico embudo que muestra los filtros, porque veremos ahora que se pueden filtrar las búsquedas, o con Control Shift F, que es lo mismo. Por ejemplo, si ponemos History, veremos que me va a marcar los sitios donde aparece History. Que queremos hacerlo como filtrado. ¿Qué significa? Los filtrados lo que hacen es delimitar las búsquedas y que solo aparezca aquello que has filtrado. Pues para eso tendremos que hacer el embudo. Y el embudo lo que nos permite, a diferencia del Control Shift F, que es la búsqueda, nos muestra solo el resultado del filtro. Por ejemplo, si vuelvo a hacer History, como veis, solo me aparece las líneas donde me aparecen History y quita todo lo demás. Esto ya depende del tipo de búsqueda. Si quieres ver el contexto o no quieres ver el contexto, pues te interesa hacer una búsqueda o una búsqueda filtrada. A todo esto, tanto la búsqueda como los filtros se pueden añadir determinados comodines, se pueden hacer expresiones regulares, o sea, la parte de búsqueda es bastante potente y todo eso es para delimitar la búsqueda o el filtrado dentro de una salida de un comando. Y tampoco me quiero extender mucho más. Hay varias cosas. Una cosa que se me ha olvidado es que cuando tú compartes un determinado bloque dentro de Word, hay en las preferencias hay un apartado solamente que son todos los bloques que has compartido. Si nos vamos en la parte superior donde está la rueda dentada, vemos que hay una sección que pone Share Block y aquí podemos ver todos los bloques que hemos compartido y con lo cual puedes recuperar ese determinado enlace. Y con esto pues no me voy a extender mucho más porque el primer vídeo que hagamos, y como solo era de una
funcionalidad de este terminal, que a mí realmente me gusta mucho, yo les recomiendo a todos utilizarlo, salvo a aquellos usuarios que no quieran un terminal pesado, busquen algo más ligero, porque evidentemente todas estas funcionalidades significa que es un terminal bastante más pesado de los terminales típicos de Linux. También recordad que hay que registrarse una cuenta, porque determinadas funcionalidades como la de compartir, sincronizar los determinados terminales web que tenga en varios dispositivos, pues eso requiere pues el uso de los servidores de WAR. Pero si todo eso te da igual, yo realmente recomiendo este terminal, porque la verdad que está bastante bien. Y eso que todavía no he tocado mucho el asistente de inteligencia artificial, que parece ser que ayuda bastante con lo autocompletado y que le puedes preguntar determinados comandos. Y poco más. Recordad que no olvidad suscribiros al canal de 24H24L si quieres tanto conocer, saber cuándo voy a publicar de otras aplicaciones de Linux, como los otros proyectos, que las charlas, los probando distro, o te lo enseño, te lo cuento, que también publico periódicamente. Y recordad que estamos en Twitter, en Mastodon, también hay un canal de Telegram, se llama Eventos 24H, en Mastodon es 24H24L, y en Twitter es 24H24L1, porque ya estaba escogido. Toda esta información de las redes se pondrán en las notas del vídeo. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Adiós.